Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Copyright, gusto tenerlos por aquí, ya saben que me encanta compartir este espacio con ustedes. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en una historia fascinante, una historia llena de misterio, intriga y por supuesto muchos secretos. Vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y vamos a desentrar más menos la verdad de de su historia. Su copyright es un tema que a muchos les apasiona, y por eso me he dedicado a investigar a fondo para traerles todos los detalles, chismes jugosos y sobre todo, la información superíndice 3N de ese precisa posible. Pero antes de que nos sumerjamos por completo en esta aventura, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, dejarme un like si les gusta lo que hago. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora empecemos. Como saben, Can Yaman y Mehmet Özdemir son dos de los actores turcos muy populares y queridos a nivel mundial. Su talento, carisma y sobre todo, la química innegable que demostraron en la exitosa serie Erkenci Jaro Madrugador, los catapultaron a la fama internacional y los convirtieron en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N. Pero la historia de de las maras, la verdad tras esa relación superíndice 3N, es mucho compleja y llena de matices de lo que muchos imaginan. Desde el momento en que Can y Mehmet fueron elegidos para protagonizar Erkenci, la atención superíndice 3N medio tica se centró superíndice 3 en ellos. La serie fue un con diéresis copyright sito rotundo, y la química entre los personajes de Can David y Sanem Aydin era tan palpable que los fans no tardaron en fantasear con una relación superíndice 3N en la vida real. Y debo admitir que era difícil no hacerlo. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban en la pantalla, todo parecía indicar que había algo más de ese que una simple amistad. La elección superíndice 3N de los actores para los roles principales de la serie no fue al azar. Los productores, conscientes de la importancia de la química en pantalla para el con diéresis copyright sito de una comedia romántica, realizaron un exhaustivo casting para encontrar a los copyright pretes perfectos. Can, con su atractivo varonil y su carisma arrollador, encajaba a la perfección superíndice 3N con la imagen del foto superíndice 3 grafo aventurero Can David. Mehmet, por su parte, aportaba frescura, naturalidad y una chispa superíndice 3 mica que la aquan ideal para interpretar a la show más menos adora y espontánea Sanem Aydin. La combinación superíndice 3N de ambos resultó superíndice 3 explosiva. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable, tanto dentro como fuera del set. Las escenas románticas entre Can y Sanem eran especialmente convincentes, llenas de pasión superíndice 3N y ternura. Pero lo que realmente cautivó superíndice 3 al público fue la naturalidad y la espontaneidad que ambos actores transmitían en sus interacciones. Parecía que no estaban actuando, sino que realmente estaban enamorados. Y así fue. Durante el rodaje de la serie, Can y Mehmet comenzaron una relación superíndice 3N amorosa. Al principio intentaron mantenerla en secreto, pero la presión superíndice 3N medio tica y la curiosidad de los fans eran demasiado intensas. Poco a poco comenzaron a aparecer fotos y vídeos de ellos juntos fuera del set, confirmando lo que muchos ya sospechaban. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron captar imágenes de la pareja disfrutando de cenas románticas, paseos por la ciudad y escapadas de fin de semana. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones sobre su relación superíndice 3N. Los fans, Eufu superíndice 3 ricos, celebraban cada nueva prueba de su amor. Su relación superíndice 3N fue intensa y apasionada, llena de momentos felices y románticos. Se les vio a radiantes juntos, disfrutando de viajes, cenas y eventos sociales. Los fans estaban encantados y celebraban cada muestra de afecto que compartían en redes sociales. Parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Can, que siempre ha sido muy reservado con su vida personal, se mostraba muy abierto y cariu más menos oso en público. Mehmet, por su parte, irradiaba felicidad y no dudaba en expresar su amor por Can en entrevistas y publicaciones en redes sociales. La pareja se convirtió superíndice 3 en un referente para muchos superíndice 3 venes, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero y apasionado. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión superíndice 3N de la fama,
los compromisos profesionales y, sobre todo, los rumores y las especulaciones mediáticas comenzaron a erosionar la relación superíndice 3N. Los rumores de celos, infidelidades y desacuerdos se hicieron cada vez más frecuentes. La constante atención superíndice 3N de los medios y la falta de privacidad empezaron a pasar factura a la pareja. Los paparazzi los seguían a todas partes, invadiendo su intimidad y publicando fotografías comprometedoras. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans se enfrentaban entre sí, defendiendo a uno u otro miembro de la pareja. Uno de los puntos de quiebre, según varias fuentes, fue el carácter fuerte e independiente de ambos. Tanto Khan como Demet son personas con mucha personalidad y ambición superíndice 3N profesional, lo que a veces generaba roces y conflictos. Además, la constante exposición superíndice 3N mediática y la presión superíndice 3N de tener que mantener una imagen pública perfecta o más menos adhieron una capa extra de extra copyright, a la relación superíndice 3N. Khan, conocido por su temperamento impulsivo y su franqueza, a veces se mostraba inflexible y poco dispuesto a ceder. Demet, por su parte, era una mujer independiente y decidida, que no estaba dispuesta a renunciar a sus propios más menos y aspiraciones. Estas diferencias de carácter, unidas a la presión superíndice 3N mediática y la falta de privacidad, generaron tensiones y conflictos que fueron minando la relación superíndice 3N. Otro factor importante fue la diferencia en sus proyectos profesionales. Mientras Khan se enfocaba en proyectos internacionales y buscaba expandir su carrera en otros países, Demet se centraba en consolidar su posición superíndice 3N en el mercado turco. Esta divergencia en sus objetivos profesionales, inevitablemente los distanció superíndice 3. Khan, con su visión superíndice 3N global y su ambición superíndice 3N desmedida, más menos aba con conquistar Hollywood y convertirse en una estrella internacional. Demet, arraigada a sus raíces y a su cultura, preferó centrarse en el mercado turco, donde ya era una estrella consolidada. Esta diferencia de objetivos profesionales, unida a la distancia física y la falta de tiempo para estar juntos, dificultó superíndice 3 a UNMU, la relación superíndice 3N. Finalmente, después copyright de varios meses de rumores y especulaciones, Khan y Demet anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. El comunicado oficial, breve y conciso, no revelaba las razones de la ruptura, pero confirmaba que ambos habían tomado la decisión superíndice 3N de seguir caminos separados. La noticia causó superíndice 3 un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans expresaron su tristeza y decepción superíndice 3N. Muchos se negaban a creer que la pareja había roto y alimentaban la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N. ¿Pero copyright pasó superíndice 3 realmente? ¿Fue la verdadera razón superíndice 3N de su ruptura? Bueno, la verdad es que nunca sabremos todos los detalles. Las relaciones son complicadas, y a menudo hay muchos factores que contribuyen a su condiéresis copyright sito o fracaso. Sin embargo, veis hundonos en la información superíndice 3N que hemos recopilado y en el análisis de varios expertos en el mundo del espectáculo, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. Los rumores sobre infidelidades, celos y desacuerdos eran constantes, pero es difícil determinar de esto era cierto y era simple especulación superíndice 3N. Lo que parece claro es que la presión superíndice 3N mediática, la falta de privacidad y las diferencias en sus objetivos profesionales jugaron un papel importante en la ruptura. En primer lugar, es importante recordar que Khan y Demet eran muy superíndice 3 venes cuando comenzaron su relación superíndice 3N. Ambos estaban en el inicio de sus carreras y lidiando con la fama y la presión superíndice 3N mediática. Era natural que cometieran errores y que tuvieran dificultades para manejar la situación superíndice 3N. La inexperiencia y la inmadurez pudieron haber influido en su capacidad para manejar los desafíos que plantea una relación superíndice 3N amorosa en el mundo del espectáculo. En segundo lugar, como mencionó copyright antes, sus personalidades fuertes e independientes pudieron haber chocado en algún momento. Ambos son personas ambiciosas y con ideas claras, lo que a veces puede generar conflictos en una relación superíndice 3N. La falta de flexibilidad y la dificultad para ceder ante el otro pudieron haber exacerbado las tensiones y los desacuerdos.
En tercer lugar, la diferencia en sus proyectos profesionales y la distancia física que esto implicaba también copyright N jugaron un papel importante. Mantener una relación superíndice 3N a distancia es difícil, y muy aún cuando ambos tienen agendas muy apretadas y compromisos profesionales en diferentes partes del mundo. La falta de tiempo para estar juntos, la dificultad para comunicarse y la ausencia de contacto físico pudieron haber erosionado el vínculo emocional entre ambos. Pero de las razones específicas de su ruptura, creo que es importante recordar que Khan y Demet vivieron una historia de amor real y apasionada. Se amaron, se apoyaron y compartieron momentos inolvidables. Y aunque su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, eso no significa que lo que vivieron no fue genuino. El amor que sintieron el uno por el otro fue real, aunque no haya sido suficiente para superar todos los obstáculos. Los recuerdos de los momentos felices que compartieron siempre permanecerán en sus corazones. Después copyright S de su separación superíndice 3N, Khan y Demet tomaron caminos diferentes. Khan continuó superíndice 3 su carrera en Italia y otros pauses, mientras que Demet se enfocó superíndice 3 en proyectos en Turquía. Ambos han tenido con diéresis copyright sito en sus respectivas carreras y han demostrado ser talentosos y versatiles. Khan ha protagonizado varias series de televisión superíndice 3N y películas en Italia. Ha consolidando su posición superíndice 3N como estrella internacional. Demet por su parte ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en el mercado turco, protagonizando series de televisión superíndice 3N y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Sin embargo, la pregunta que muchos fans se hacen es, ¿hay posibilidad de una reconciliación superíndice 3N? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto parejas que se han separado y luego han vuelto a estar juntas aún más menos os después copyright S. El tiempo dirá si Khan y Demet deciden darse una segunda oportunidad. Lo que sabemos es que Khan y Demet mantienen una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. Se han cruzado en eventos sociales y se han mostrado amables el uno con el otro. Esto por supuesto alimenta las esperanzas de los fans de una posible reconciliación superíndice 3N. A pesar de la ruptura, ambos han demostrado ser personas maduras y civilizadas, capaces de mantener una relación superíndice 3N amistosa. Personalmente creo que es importante respetar la decisión superíndice 3N de ambos y permitirles seguir adelante con sus vidas. Si en el futuro deciden volver a estar juntos, será una decisión superíndice 3N suya. Pero por ahora, lo mejor es apoyarlos en sus carreras y desearles lo mejor en sus vidas personales. Cada uno tiene derecho a buscar su propia felicidad y a construir su propio futuro. En resumen, la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, pasión superíndice 3N, fama y presión superíndice 3N medio tica. Es una historia compleja y llena de matices, que nos muestra que incluso las parejas perfectas pueden tener dificultades y que el amor no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos. Es una historia que nos recuerda la fragilidad de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo, donde la fama, la presión superíndice 3N medio tica y las agendas apretadas pueden erosionar incluso los vínculos fuertes. Pero también copyright N es una historia que nos recuerda que el amor puede ser real y genuino, incluso en el mundo del espectáculo. Y que aunque las relaciones lleguen a su fin, los recuerdos y las experiencias compartidas siempre permanecerán. La historia de Khan y Demet es un testimonio de que el amor puede surgir en los lugares inesperados y que puede ser una fuerza poderosa, aunque no siempre suficiente para superar todos los desafíos. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que esta es solo una interpretación superíndice 3N basada en la información superíndice 3N disponible y en el análisis de varios expertos. La verdad completa solo la conocen ellos dos. Esta historia, como muchas otras en el mundo del espectáculo, nos deja con preguntas que respuestas. Pero lo importante es recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones reales. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejarme sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan sobre esta historia y si tienen alguna teoría propia.
¿Creen que podrá haber una reconciliación superíndice 3n en el futuro? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Prometo traerles muchas historias fascinantes y análisis en profundidad sobre el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Bueno, casi siempre. Caraguiño.